Es nuestro deber alzar la voz para exigir que la justicia para Noelia Daylen, Adelina, Carla y Carlos Eduardo sea la excepción a la regla de la impunidad. Exigir la acción efectiva del Estado para desmantelar las células delictivas que asedian al Istmo y a todo el territorio nacional. Solo la indignación sostenida, solo la negativa a aceptar la barbarie como parte de nuestro destino puede comenzar a quebrar este ciclo. Que el silencio de Noelia Daylen se convierta en el grito más fuerte de todos. Juchitán llora, México se estremece, y la pequeña Noelia Daylen, la niña de 4 años, ya es un nombre más en la lista interminable de víctimas inocentes.